Buenas tardes. Cristo ha resucitado. Ok, pues este es el saludo que se daban los primeros cristianos. Cuando uno decía Cristo ha resucitado, respondieron diciendo en verdad ha resucitado. Entonces vamos a tratarlo otra vez. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Aleluya. Amén. Pues hoy celebramos la victoria de nuestro Señor Jesús sobre el pecado, la muerte y Satanás. Sabemos que porque Cristo resucitó, que Dios es capaz de cumplir su promesa de resucitarnos también a nosotros en el día final. Pues podemos ver que la resurrección de Jesús hace una diferencia, hace un cambio en la vida de uno. Vimos cómo hizo un cambio en la vida de San Pablo, pues eso es lo que se trata en la segunda lectura. Y vamos a pensar cómo también hace un cambio en nuestras vidas. Pues vamos a empezar con la primera canción, Resucitó.
Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Nos ponemos de rodillas. Confesemos pues nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado a ti con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con toda justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para morir por ti, y por amor a Él te perdona todos tus pecados. Por tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Oremos.
Todopoderoso Dios Padre, por tu Hijo unigénito, Cristo Jesús, has vencido la muerte y has abierto la puerta de la vida eterna. Concede que nosotros gozosamente celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor. Seamos resucitados de la muerte del pecado por tu Espíritu vivificante. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Se pueden sentar, seguimos con la primera lectura. La resurrección de nuestro Señor. Primera lectura, Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9. En el monte Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Alegrémonos, gocémonos, Él nos ha salvado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo del 1 al 11. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que, tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado, y esto es lo que ustedes han creído. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
La lectura del Santo Evangelio. La lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se pueden sentar. Voces de gozo y de loor, canten el triunfo del Señor. Aleluya, aleluya, resucitó Cristo Jesús. La sombra huyó, brilló la luz. Aleluya, 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 aleluya. Tu sacrificio y santidad ganaron nuestra libertad. Aleluya, aleluya, nuestra confianza en Él esté, fortaleciendo nuestra fe. Aleluya, 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 aleluya. Cantad victoria, alzad la voz, loada a Cristo nuestro Dios. Aleluya, aleluya, ha demostrado su poder, con Él podemos ya vencer. Aleluya, aleluya, aleluya,
Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen. First a moment. So Diego, did you put it on the tape also? Okay. Cristo ha resucitado. Ok, pues nos acordamos del saludo que se daban los primeros cristianos celebrando la resurrección de Jesús. Pues podemos ver que la resurrección de Jesús es el evento más importante en toda la historia. Pues este es un evento que puede hacer un cambio en la vida de cualquier persona. Pues porque al saber que Jesús resucitó, podemos tener la seguridad del perdón de nuestros pecados, la vida eterna y la salvación. Podemos ver en nuestra segunda lectura, la lectura en que vamos a considerar hoy, que la resurrección de Jesús hizo un cambio en la vida de San Pablo. Y pues podemos ver que Dios quiere que haga un cambio en nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en nuestra lectura de hoy? Dice, admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pues, que San Pablo había perseguido a la iglesia de Dios. ¿Cuándo es que pasó esto? Pues podemos ver que aprendemos acerca de San Pablo y su vida antigua, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues podemos ver que parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una lectura acerca de San Esteban. Él era uno de los primeros diáconos en la iglesia. Pues él había ido a una sinagoga de los judíos y pues ahí pues él estaba predicando acerca de Jesús, mostrando que Jesús es el Mesías verdadero. Pero la gente se sentía ofendida por lo que decía Esteban. Entonces lo sacaron de la sinagoga, pues su iglesia, y lo llevaron fuera de la ciudad de Jerusalén. Y tomaron piedras y lo apedrearon a muerte. ¿Y quién estuvo ahí aprobando todo esto? Uno que se llamaba Saulo. Pues Saulo, pues lo conocemos mejor como Pablo. Pues Saulo no tomó piedras para aventarlas a Esteban, pero él estaba ahí cuidando como los abrigos o la ropa exterior de la gente que sí estaban apedreándolo. Dejaron como sus mantos, por decir, pues cuidado con Saulo, o como lo conocemos, Pablo. Y después de esto, Saulo encabezó una persecución de la iglesia. Habla de cómo llevaron presos hombres y mujeres y niños, pues, a las autoridades al templo, hasta que Pablo estaba responsable de la muerte de algunos cristianos. Pero en su celo para perseguir a la iglesia, pues él recibió cartas de autorización de los principales sacerdotes para ir a otro país, a Siria, y a su capital, Damasco, para traer presos a los cristianos judíos que vivían ahí. Pero nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles
pues que Pablo, pues llegando a Damasco, pues a él le habló Jesús. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él preguntó, pues, ¿quién es? Y pues, yo soy Jesús. Y pues, él había creído, pues, que Jesús fue crucificado, muerto, y ya se acabó con su vida. Pero ya vio que sí era cierto, que había resucitado de entre los muertos, que está vivo. Y pues podemos ver que hizo un gran cambio en su vida. En vez de ser el primero en perseguir a los cristianos, quien lo hizo con más celo que cualquier otro de su tiempo. Pues él llegó a ser el que hizo más trabajo para el Señor. Pero él reconoció que él no era por medio de él y sus esfuerzos, sino por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice en nuestra lectura? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pues podemos ver que la resurrección de Jesús hizo un cambio en la vida de San Pablo. Y este era el mensaje que él quiso comunicar con los demás. Él había visto al Señor Jesús resucitado en una visión. Y Jesús lo llamó para ser un apóstol de él. Y él compartía estas buenas noticias. ¿Cuáles son las noticias que él compartió? Pues lo mismo que él había recibido. Y pues podemos ver que él explicó el mensaje del Evangelio. Pues él escribió esto. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Murió por nuestros pecados. Pues, ¿por qué tenía que morir Él? ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son responsables de sus pecados? Nosotros. ¿Quiénes han de ser condenados por sus pecados? Nosotros. Pero podemos ver que Dios, en su amor por nosotros, envió a Jesús. Y Jesús cargó con todos nuestros pecados. ¿Y dónde los llevó? A la cruz. ¿Hay algún pecado por el cual Él no murió? Pues podemos pensar pues que cualquier pecado que ha existido, cualquier pecado que alguien había cometido, de lo que decimos de los pecados más graves, pues hasta los pecados más leves, aunque ante Dios todos los pecados son iguales porque tiene el mismo poder para condenarnos. Él pagó por estos pecados. Pues, normalmente uno tiene que sufrir las consecuencias de sus acciones. Si
descubren a alguien robando, pues llaman a la policía, lo llevan a la cárcel, tienen que pagar la consecuencia. Sí. Pero ¿puede Dios perdonar este pecado? Sí. Pues Él ha pagado por todos nuestros pecados. Tal vez algunos dicen, pero yo he cometido pecados muy graves. ¿Cómo es que Dios me puede perdonar por haber hecho tal y tal cosa? Pero podemos ver que Jesús cargó con todos los pecados. ¿Quiere decir que no tenemos que hacer nada para que Dios nos perdone? Sí, no tenemos que hacer nada. Algunos piensan, oh, qué bueno, Jesús murió por mis pecados, así Dios permite así que yo gane mi salvación. No. Cristo cargó con todos nuestros pecados, de todos los que han vivido. Sufrió por todos los pecados del mundo. Y los que confían en Jesús reciben este perdón que Jesús ofrece gratuitamente a nosotros. Que Jesús sí murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados. Y así podemos tener la seguridad de recibir el perdón completo. ¿Qué más dice San Pablo acerca del mensaje que él compartía? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado. Pues también confesamos esto en el credo, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que bajaron de la cruz? Pues, un muerto, ¿verdad? Un cadáver. ¿Y qué es lo que hace con un cadáver? Lo mete en un sepulcro. Pues no es que Jesús parecía estar muerto. No es que, pues algunos quieren decir, oh, solamente estaba como en una coma. No, se había muerto. No tenía nada de vida. Y fue puesto de donde se pone a los muertos. De donde se ponen los cadáveres. En un sepulcro. ¿Y qué más dice? Y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. O que fue resucitado de entre los muertos. ¿Quién lo resucitó? Dios Padre. Pues podemos ver que Él ganó la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. El diablo no tenía poder sobre Él. La muerte no tenía poder sobre Él. El pecado no tenía poder sobre Él. Jesús vive. Y esto nos da la seguridad que sí logró hacer lo que prometió hacer, que sí es cierto, que Dios nos ofrece el perdón. Y podemos estar seguros de su resurrección, porque aquí mencionan los testigos que presenciaron a nuestro Señor Jesús, viviendo resucitado. Pues dice que primero y que se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pues es un nombre para Pedro. Es la forma de que viene del arameo para el nombre de Pedro, que quiere decir piedra.
igual que en el del griego Pedro quiere decir piedra. So, apareció a San Pedro. Y dice luego a los 12. ¿Quiénes son los 12? Pues se refiere a los 12 discípulos de Jesús. Pues Pedro era uno de ellos. Y aunque podemos pensar que en este momento eran solamente 11 personas, porque Judas ya se había muerto, y aún en el día de la resurrección eran 10 porque Tomás no estuvo con ellos. Pero siempre cuando refieren a los 12 discípulos originales, hablan de los 12. ¿Y qué más dice? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Pues dice que a una vez Él apareció a 500 personas. Y la mayoría de estas personas aún vivía cuando San Pablo escribía estas palabras. Cualquier persona hubiera podido haber ido y haber hablado con uno de estas 500 personas, las personas que todavía vivían, para asegurarse que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y luego se apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? También lo conocemos por Santiago, un medio hermano de Jesús. Pues durante su ministerio sus hermanos no lo aceptaron como el Mesías prometido. Pero dice que Jesús apareció. Pues habla a uno de sus hermanos, a Santiago. Y pues podemos ver que Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Habla de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego, pues, más tarde a todos los apóstoles, pues hubieran sido los 12 y pues San Pablo llegó a ser un apóstol y habla de algunos otros pocos en el Nuevo Testamento que también fueron considerados apóstoles y pues a los que formaban de los apóstoles aparecieron a todos ellos y dice, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, pues también a San Pablo. Podemos ver que San Pablo predicaba el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y hay bastantes testigos que presenciaron a Jesús resucitado. La resurrección de Jesús hizo un cambio en la vida de San Pablo. Hizo un cambio en la vida de los demás discípulos de Jesús. Y Dios quiere que su resurrección haga un cambio, transforma nuestras vidas. Y pues, y así, Él estaba recordando a los corintios acerca del mensaje que Él les había predicado. Pues nuestra lectura empieza con estas palabras. Ahora, hermanos, quiero recordarles del Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
Pues San Pablo había recibido un reporte que habían entre los cristianos de Corinto una iglesia que él estableció, algunos que ya estaban dudando de la resurrección de los muertos. Pues pensaba que cuando uno se murió, se murió. Pero aquí San Pablo está recordándoles el mensaje que ellos habían recibido y creído, de que sí, los muertos resucitan, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y luego va a decir, si los muertos no resucitan, pues tampoco Jesús resucitó. Y que su fe es en vano. Y Él quiere que también nosotros tengamos la plena confianza y creamos que Jesús resucitó de entre los muertos. Y que la resurrección de Jesús también haga un cambio en nuestras vidas. Que la resurrección de Jesús nos asegure del perdón de nuestros pecados, de cada uno de nuestros pecados. Que Jesús ya pagó todo. Que Dios ya no exige nada más de nosotros. Que podamos tener la plena confianza que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, nos da la vida eterna y la salvación. Esta es la seguridad que podamos tener. ¿Y qué cambios hace en nuestras vidas? Nos da la seguridad del perdón de nuestros pecados, la vida eterna y la salvación. Y pues vemos a los alrededor de nosotros que no tengan esta confianza. Y queremos compartir esta confianza con los demás. Que ellos también saben que Jesús resucitó para perdonarlos a sus pecados. Ese mensaje queremos compartir con los demás. Entonces usamos los dones y habilidades que Dios nos da para que otros lleguen a conocer estas gratas noticias. Y participamos aquí en la iglesia para que por medio de nuestros esfuerzos que estemos comunicando este mensaje a los demás. Este es el mensaje que nos da esperanza. Este es el mensaje que cambia nuestras vidas. Y podemos recordar que es la obra de Dios en nosotros. Habíamos leído pues que San Pablo reconoció que pudo hacer lo que él logró solo por la gracia de Dios. Vuelvo a leer estos versículos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pues por la gracia de Dios nos ha llevado a la fe en Jesús. Y Dios sigue obrando en nuestras vidas por medio de su gracia, para que crezcamos en nuestra fe, para que compartamos nuestra fe. Pues podemos ver que Dios está obrando en nuestras vidas y quiere usarnos como sus instrumentos. Así, pues aprovechamos los medios, por medio de los cuales
Él obra. Su palabra nos recordamos en nuestro bautismo y todo lo que hizo por nosotros. Y recordamos lo que hace por nosotros en la Santa Comunión, al recibir su cuerpo y su sangre. Nos lava nuestros pecados y nos fortalece en nuestra fe. Nos ayuda a vivir para su gloria. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarden sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En este momento nos ponemos de pie y confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Hay alguna petición especial para incluirse en las plegarias? Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por toda la humanidad de acuerdo con sus necesidades. Oramos que obres en nuestras vidas de manera que entendamos claramente el significado de la resurrección de Jesús para nuestras vidas, para que respondamos viviendo para tu gloria. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. oramos que guíes a nuestro gobierno a tratar la crisis de inmigración de una manera justa, que será para el beneficio de todos. Señor, en tu bondad, Escucha nuestra oración. oramos que sigas obrando para detener la propagación del coronavirus y que se hagan disponibles las vacunas para todos y que podamos regresar a una nueva normalidad. Señor, en tu bondad, Escucha nuestra oración. oramos por los enfermos, los que están sufriendo. Pues oramos por los que están recuperando de operaciones, de los que van a ser operados. Pues y especialmente en este momento, pues oramos por la señora Eva pidiendo pues que salgan bien todos los exámenes que le va a hacer en este mes. Y oramos por las necesidades de todos los de tu pueblo, pidiendo que obres en sus vidas según tu voluntad, para su bien y para tu gloria. Señor, en tu bondad, Escucha nuestra oración. oramos que nos sigas guiando en implementar nuestro plan estratégico para impactar a nuestra comunidad con el Evangelio. Señor, en tu bondad, Escucha nuestra oración. oramos que nos sigas guiando en el proceso de desarrollo natural de la Iglesia. Señor, en tu bondad, Escucha nuestra oración.
Oramos pidiendo que nos ayudes a crecer en nuestro discipulado, para que podamos cumplir mejor tu encargo de hacer discípulos. Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Este es el tiempo que normalmente recibimos la ofrenda. El plato de ofrenda está aquí en el pasillo, pues uno puede depositar su ofrenda en cualquier momento. En este momento vamos a seguir cantando el ofertorio. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor. Sueña en ti mi corazón. Y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. Las estrellas del cielo, también los peces del mar. Tú eres quien los ha hecho como un regalo de tu poder. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. Estas flores tan bellas y esos pájaros del cielo. Tú los vistes y alimentas, tú, oh mi Padre, con todo amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. Nos ponemos en pie. El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Elevemos nuestros corazones. Los elevamos hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo darle gracias y alabanza. En verdad es bueno, justo y necesario darte gracias en todo momento por la gloriosa resurrección de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Porque Él es el verdadero Cordero Pascual que fue inmolado por nosotros y que quitó el pecado del mundo, que por su muerte ha destruido la muerte y por su resurrección nos ha devuelto la vida eterna. Innumerables ángeles y arcángeles están delante de ti para servirte noche y día, y contemplando la gloria de tu presencia, te ofrecen alabanza sin cesar. Junto con el coro celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Dios poderoso del universo.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan. De nuevo, en la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan. Dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a todos, diciendo: beben todos de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Son bienvenidos a la cena del Señor. Pueden acercarse al altar para recibir la Santa Comunión o una bendición. Pido que lo hagan manteniendo el distanciamiento social de 6 pies, y si tenemos que hacerlo 2 o 3 veces la comunión, no hay ningún problema.
lo resucitaré en el día final. Mientras tú no comas el cuerpo del Hijo del Hombre, ni bebas de su sangre, ni bebas de su sangre, no tendrá vida él en ti. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que crea en mí, aunque muriera, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Nos ponemos de pie. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y porque nos aseguras en estos santos misterios que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos en paz al mundo. Danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría. Y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A Él, a ti y al Espíritu Santo, sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti
y te conceda la paz. Amén. Cristo vive, goza y canta, oh corazón. Cristo vive, de pecados da perdón. Cristo vive, con poder resucitó. Cristo vive, del pecado nos libró. Cristo vive, infierno y muerte, por los suyos derrotó. Cristo vive, con poder resucitó. Pues es un gusto que hayan podido participar en la misa. Es un gusto de ver personas que no hemos visto por mucho tiempo. Y pues me da mucho gusto que pudieron asistir el día de hoy. Espero que poco a poco pues vamos a poder estar viendo algunas personas más. Yo sé que no todos se han vacunado todavía, que por una razón u otra, y pues entendemos y por eso seguimos con las transmisiones. Queremos incluir a todos, pero sí me da gusto de pues que de ver a todos ustedes aquí. Pues estamos celebrando pues hoy la resurrección de nuestro Señor. Y pues pedimos que Dios siga obrando en nuestras vidas para que la resurrección de Jesús siga transformando nuestras vidas. Pues el domingo que viene pues vamos a estar transmitiendo desde la iglesia de San Bernardino a las 9 de la mañana. Cristo ha resucitado. Aleluya. Pues les deseo todas las bendiciones de Dios y pues la misa ha terminado.